Mesa de Latinos, la mesa que no aplaude. Hoy nos acompaña, como siempre, Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Carolina Hernández, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Carolina, Denise Dresser, ¿cómo te va, Denise? Muy bien, bienvenida de feliz vuelta. de estar después del periplo ucraniano. Gracias, Héctor de Mauleón. Gracias por la invitación, qué Bueno, gusto. hemos platicado en distintos momentos de cómo la oposición estaba inexistente, cómo la oposición no se veía, no se sentía, estaba pasmada, estaba noqueada después de cómo le había pasado López Obrador encima. Más del 50% de la votación había tenido López Obrador en el 2018, cómo no había figuras en la oposición, nadie entusiasmaba, etcétera, etcétera. Parece que la conversación ha cambiado. No sé qué percepción tengan, Denise. Absolutamente, desde la irrupción de Xóchitl Gálvez como una candidata inesperada, una candidata desafiante y además promovida por el propio Andrés Manuel López Obrador por la forma en la cual la trató. Recuerdo que a mí me parece que su candidatura despega o toma la decisión de entrarle al ruedo electoral cuando el presidente le cierra la puerta de Palacio Nacional después de haber ganado ella el amparo que le da derecho de réplica frente a las mentiras presidenciales en su contra. En el momento en el que López Obrador le cierra la puerta de Palacio Nacional, abre la puerta de su candidatura presidencial. La vuelve un nombre reconocible, ella ve que tiene apoyo y decide, pues eso, lanzarse y con una campaña, yo diría, muy fresca, con sentido del humor, algo que el hombre de Palacio Nacional no tolera, muy hábil manejo de redes y generando un sentimiento, pues, de una opción que no existía en la oposición, una opción capaz de entusiasmar, de sobre todo generar incertidumbre frente a un proceso que se veía ya tan predecible. Es decir, el arroz no estaba cocido. No, el arroz no estaba cocido y además la incertidumbre es este elemento necesario en las democracias. Déjame te pregunto sobre esto, Jesús. ¿Sí le genera incertidumbre? Es decir, ¿sí da este fenómeno de Xóchitl Gálvez como para decir, híjole, quién sabe qué vaya a pasar en el 24? Bueno, me parece que tenemos pocas mediciones todavía en términos de cuáles son sus números frente a las opciones de Morena, pero yo creo que el punto de Denise es importante. Hay ahí un relato nuevo, un relato que genera emoción en un espacio que no sentía para dónde dirigir las energías. Y yo creo que Xóchitl Gálvez genera esa atracción, ese imán para dónde irse, y creo que tuvo la capacidad de comerse la competencia dentro del frente opositor. Creo que muchas incertidumbres dentro de ese campo, porque si genera esta atracción en mucha gente que sigue sus ocurrencias, la agilidad con la que le responde, la fuerza con la que le responde al presidente, no es claro que esa máquina vaya a poder trabajar unida para empujar a una candidatura que no ven suya. Y me refiero a la relación Xóchitl Gálvez, partidos tradicionales. Eso creo que está por verse, pero sí hay algo que se movió en este último mes y medio. Y sí, o sea, digamos, el gran pendiente, dirías, es si la van a dejar llegar los partidos de oposición. Creo que esa no es una pregunta. Yo creo que no tienen alternativa. No creo que puedan cerrarle la puerta como se la cerró el presidente, pero sí creo que la pueden dejar sola a presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República. Ella llega sola, no tiene la compañía de nadie de la estructura de los partidos. Eso pues puede ser una expresión de su independencia, que es, insisto, atractiva para muchos, pero necesita un acompañamiento de pues lo que queda de las estructuras de esos partidos, ¿no? Carolina, ¿le va a alcanzar el gas? Fíjate, porque ya hemos visto otros fenómenos así, ¿no? O sea, yo recuerdo que en su momento, cuando surge Lili Telles, ¿no?
Lili Tellez es con un estilo totalmente diferente, con planteamientos incluso ideológicos totalmente distintos, pero era el tema de conversación. Pero no a este nivel. No a este nivel. No a este nivel. Y además la forma en la que ella ha logrado eliminar o marginalizar a las otras figuras dentro del Frente Amplio muy rápidamente es algo que Lili Tellez nunca logró. Y Xóchitl Gálvez tiene una cosa muy distinta a Lili Tellez. Su arco ideológico es mucho más grande. O sea, resulta apetecible para personas de centro izquierda, de centro derecha. Alguien de izquierda jamás hubiera votado por Lili Tellez. En cambio, Xóchitl Gálvez, que defiende el derecho a decidir, que es una feminista, que apoya... Y no por eso la aleja de la gente más de derecha del PAN, por ejemplo. Exactamente. No, porque tiene esta cosa empresarial de haber forjado una carrera empresarial, de creer en los mercados regulados, de creer en la competencia, de creer en la política pública con evidencia. No tiene una mala relación con el empresariado nacional. Carolina, ¿crees que le alcance el gas? Creo que lo que más tiene Xóchitl es que le juega con las mismas cartas que juega Andrés Manuel. O sea, Xóchitl sabe que a nosotros nos encantan las historias de víctimas y redenciones. Y Andrés Manuel, justo lo que decía Denise, Andrés Manuel hizo eso de Xóchitl. Cuando en la mesa pasada, justo Aguilar también decía de Xóchitl, y uno de mis puntos era, yo no sé si Xóchitl sea tan mediática, la ubicamos nosotros, pero no sé si la ubiquen afuera. Bueno, Andrés Manuel dijo, ¿cómo? ¿Que no la ubican? Déjame hablar de ella todas las mañanas. Y entonces ahora la gente que no la ubicaba, que no sabía que estaba Xóchitl ahí, ahora sabe que existe. Y Xóchitl creo que capitalizó muy bien eso, porque además le juega a las mismas reglas de Andrés Manuel. Es como, ¿pero qué me dices? Yo tampoco soy fifí, pero yo tampoco soy, sí soy una empresaria, pero empresaria no soy slim, no soy ninguna de estos conservadores que están... No soy una empresaria de las que se sientan contigo a cenar, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo unos contratos inmobiliarios contigo, no tengo ese tipo de empresariales, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer paso que tiene Xóchitl mucho más a favor. A mí sí me preocupa el desgaste. Obviamente estamos hablando de esto y todavía no son ni campañas ni precampañas, pero las campañas que no son precampañas empezaron hace un mes, ¿no? A mí sí me preocupa que la desgasten tanto que llegue un momento en que se le acabe porque le van a esculcar y le van a sacar y me preocupa más incluso Xóchitl, porque lo mismo que tiene, que es muy echada para adelante, en una de esas, yo la hablo porque la veo y la reconozco, sé que es una mujer que se mueve con la tripa y a mí eso me preocupa. Si la dejan sola y se engancha en contestar o se engancha en buscarle más, quizá por ahí pueda tener un problema. Pero tan pronto surgió, se ve que algo movió en Palacio, que el presidente pues le dio el tradicional paquete peje, ¿no? Sí. Que es, llega, te insulta, empieza a hablar de ti, te abre una investigación en la UIF, infla tus ingresos, o sea, digamos, un paquete que ya lo tiene como muy armado, muy estructurado. ¿Eso la beneficia en tanto la victimiza, en tanto la vuelve reconocible, o sí le mete unos dardos con veneno ante los cuales buena parte del electorado diga, ay, entonces no es la perita en dulce que pensamos? Yo no creo, yo creo que le beneficia totalmente. O sea, si tú crees que le haga daño, que le mortifique a Xóchitl, que le esculque. Sí, pero quiero que hable Héctor primero porque no quiero monopolizar la mesa y luego doy mi opinión. Haces paréntesis. Exacto. Gracias. Yo creo que 2021 dejó una gran lección que no debemos perder de vista. Es que 2 semanas antes de la elección no había un indicio de que fueran a perder la ciudad, el partido oficial, de la manera en la que lo perdió. 40 días antes. Se cae el metro, o sea, algo completamente inesperado, y viene un giro. Entonces, por eso es necio y absurdo lo que hace el presidente, es un rasgo de soberbia brutal, diseñar la campaña a lo largo de un año para decirle a sus candidatos, no van a discutir entre ustedes, o sea, los amordaza, no van a tocar estos temas, les No van a ir diseña, a los medios. no van a ir a los medios, le dan la lista de lo que no deben hacer y los deja ahí sentados, dando por hecho que iba a ser un año en el que iban a ir en caballo de Hacienda rumbo a las elecciones del 24. De repente llega una mujer con la ley en la mano, con un documento que le da un juez, a tocar la puerta del Palacio Nacional y se la cierran. Y en ese momento algo comienza a cambiar. Estamos viendo unas campañas oficiales que son como las del viejo PRI. Espectaculares, dinero derramado, acarreos, alegría impostada. No hubo una transformación alguna, simplemente es la prolongación con otra cara y otros colores de lo que los mexicanos hemos visto y padecido durante muchísimos años. Y de repente esta señora, a la que no le abren la puerta, a la cual además
está por romper un récord, porque estaba yo viendo las cifras de Luis Estrada de Spin, y dice que la mencionó 52 veces en 2 semanas. Creo que solamente hay alguien que le gana, está sentado aquí, porque lo mencionó 77 veces en un lapso de, más o menos en el mismo, lapso, en las mismas semanas, cuando sale lo de la Casa Gris, ¿no? A Carlos Loret. Y no se había visto la insistencia del presidente, que Luis cuenta, una mañanera la mencionó 11 veces, no se había vuelto a ver esta manera en la que un personaje de la política se mete en su campo de visión y se la hace contra. Entonces, se mueve todo el discurso que ya estaba trazado. Aguilar Camín dice los partidarios del arroz cocido, pues se les enfrió el arroz cocido y se les echó a perder, porque hoy están amarrados frente a una mujer un poco incontrolable, incontenible, sobre la cual hay un riesgo muy grande, y es que las ocurrencias no le alcancen para nadar durante un año hasta el 24. Yo creo que tiene que ella que pasar a otra fase, a una fase en la cual, en lugar de estarle peloteando al presidente... sí, agarra su agenda, ¿no? Sí. Así es. Yo creo que tiene 2 retos. Me parece que los ataques del presidente y de sus allegados, esto de ir a denunciarla por posible conflicto de interés y por tráfico de influencias e irregularidades de su empresa cuando ella era alcaldesa de Miguel Hidalgo, no sabemos si el escenario va a ser el del desafuero de Andrés Manuel López Obrador iniciado por Fox, que infla a Andrés Manuel, que en este caso podría inflar a Xóchitl porque se presenta como la víctima, o si es el escenario de Ricardo Anaya, porque recordemos la forma en la cual el gobierno de Peña Nieto le inventa toda una serie de conflictos, de corrupción, que después de la elección, recuerdan, le piden perdón y le dicen, no, la fiscalía ya no va a avanzar, pero el golpe ya estaba dado. Entonces existen esos 2 modelos y no sabemos exactamente cuál va a ser el desenlace de Xóchitl en esos escenarios. Pero más que si las ocurrencias le alcanzan o no, lo que va a necesitar van a ser los partidos que ella supuestamente va a encabezar, que salgan a movilizar el voto, que hagan campaña con ella. ¿Cómo sientes que va el proceso interno? Y les pregunto a todos de la oposición. O sea, me decía hoy Guadalupe Acosta Naranjo que calculan que se han inscrito 1 millón de personas para participar. Y yo le decía, híjole, en el desafuero hubo 16 millones de personas. Y sí, pero es que era con el padrón. Yo no sé si 1 millón suena a fracaso, ¿no? No sé cómo la ve, cómo sienten que va la organización de este proceso que mencionas. Pues las reglas son tan complicadas para el ciudadano común y corriente. No queda claro exactamente cómo participar ni en qué incide tu participación. Creo que es muy ilustrativo de las otras candidaturas del Frente Amplio, que algunas no están logrando reunir ni siquiera las 150,000 firmas que necesitan, cifra que Xóchitl dice ya rebasé. Pero, o sea, entre ella, la figura, que por cierto, te pido que no le digas señora, dile esta mujer. No, pero no lo dije en ese sentido. O sea, es más, el presidente se refiere a ella como esta señora. Claro, bueno, porque... pues esa señora le cambió el tablero de ajedrez al presidente, ¿no? Sí, pero él lo usa en un sentido despectivo. Sé que no es tu caso, pero el presentarla como la señora es, ¿qué está haciendo esta señora en la política? Debería estar en su casa horneando galletas, o sea... O vendiendo tamales, como dijo Andrés Manuel, ¿no? Que además se atrevió a así se refiere a mí en la mañanera, también la señora Denise, en lugar de simplemente Denise o la politóloga, lo que sea. Pero yo creo que al ciudadano común y corriente todavía no le llegan con claridad cuáles son las reglas de participación para el Frente Amplio. Yo pienso que tenemos pocas referencias. Creo que también este fenómeno tiene mucho de estar encapsulado en el mundo de las redes sociales, que no podemos en este momento aquilatar en dónde está ese ascendiente de Xóchitl Gálvez. Yo lo que creo que es muy notable frente a esta disyuntiva de la campaña de hostilidad que puede proyectar a López Obrador como candidato o puede hundir a Ricardo Anaya como candidato, yo lo que registro es
el reflejo que tiene Xóchitl Gálvez. La capacidad de no dejar una agresión sin respuesta y salir ella crecida por la fuerza con la que dice las cosas, con la gracia y con el tono que se sale del libreto del presidente. Yo creo que ese es el gran hallazgo de la senadora Gálvez, y yo creo que lo está usando extraordinariamente para construir un liderazgo distinto, que no es el de la nostalgia, de la pomposa legalidad que puede verse en Santiago Krill, por ejemplo, sino que hay esta frescura, un desparpajo que yo creo que le viene muy bien al país. Ahora, ¿Para qué le alcanza? No lo sabemos en este momento. Es decir, no estamos frente a un fenómeno de nicho, de redes, en donde pues hay un entusiasmo en la gente que de todas maneras no iba a votar por Morena y que estaba medio decidida a votar por quien pusiera la oposición, aunque no estuviera entusiasmada, pero ahora ya tiene cierto entusiasmo. ¿O creen que Xóchitl Gálvez sí es capaz de convencer a morenistas de dejar de votar por quien sea su candidata o candidato, de atraer a algunos de los que están indefinidos? Si hay alguien, Carlos, sería ella. Es ella. Si hay alguien, es la única que podría hacerlo, porque no es una candidata que implique una traición terrible a lo que has defendido durante estos años, porque es una candidata que está planteando un registro en blanco y negro de esta administración, que no está diciendo todo estuvo podrido, todos los personajes son demoníacos, sino yo rescato estas decisiones, yo respeto a estos liderazgos de Morena, y en ese sentido no tiene el costo personal de un votante que apostó por Morena, que sigue defendiendo a esta administración y que dice: yo estoy cerca de lo que está planteando la senadora. Es difícil encapsularla como una figura del viejo PRIAN. Es difícil presentarla como una mujer que la maneja Claudio X González o la oligarquía. Pues por su trayectoria, por cómo habla, por cómo se viste, por su historia de vida, que ha sido una historia de mucha independencia, incluso como senadora. A mí me parece que ha sido una senadora seria, con todo y lo de vestirse de dinosaurio y hacer el Lego de la casa. Seria en el fondo. Seria y divertida en la forma. Lo de seria yo creo que es muy discutible, Denise. En su episodio senatorial no me parece que ha sido una legisladora seria. No, me refiero a la seriedad con la que ha intervenido en comisiones, ha cuestionado los nombramientos, ha hecho la tarea. Exacto, ha hecho la tarea con respecto a los nombramientos de los órganos regulatorios. Me refiero con hacer la talacha que muchos senadores no hacen. Yo la he visto en tribuna y en trabajo de comisiones trabajar con seriedad, que es distinto a crear esta figura pública vestida de dinosaurio, que yo creo que ella entiende. Rescato lo que decía Carolina, que está hablándole al observador con su mismo lenguaje. El presidente hace política performativa. El presidente hace show, que si el avión, incluso cómo habla en la mañanera. La mañanera misma. La mañanera misma, y ir a inaugurar eventos y poner canciones en la mañanera, etc. Inaugurar obras que ni siquiera funcionan, pero el Tren Maya empujado por un trailer. Exacto, pero ella rescata esto de la política como de alguna manera entretenimiento para llamar la atención a los temas más serios. No, pero no se puede perder de vista que ella no esperaba lo que le pasó. Ella no esperaba lo que le pasó, nunca actuó cuidando una investidura determinada, porque jamás se le ocurrió que se iba a ver envuelta en el torbellino en el que la metieron las circunstancias y en el que la metió el presidente. Eso inicia una fase nueva en la vida de ella, en la trayectoria de ella, y creo que hay un factor que ha sido central. Y es que le roba el discurso al presidente. Ya no es la lucha de fifís contra el pueblo bueno, claro, sino que a alguien que viene de abajo, no vais a regañar. No, comienza, no, ya sé, lo tomo como una broma, hombre.
No, pero alguien que viene de abajo, que ha luchado, que ha ido a contracorriente, que ha hecho su carrera de ese modo, que le toca formar parte del primer gobierno de transición democrática, y de repente se ve metida en esta circunstancia. Creo que es un caso único. No podemos irnos para atrás en las historias de los sexenios y de las elecciones en México. No hemos encontrado como si hubieras echado una pastilla de Alka-Seltzer en un vaso de agua y empieza una ebullición que no habíamos visto. ¿Crees que le alcance para ganar? ¿O es un fenómeno de nicho? No, no creo que sea un fenómeno de nicho, al contrario. Es que Xóchitl, creo que es cierto, coincido con Héctor, no creo que lo haya esperado. O sea, fue por cobre y encontró oro. No creo que era algo que aspiraba en ese momento, pero le juega a la misma, o sea, no solo el discurso de la víctima de Andrés Manuel, o sea, Andrés Manuel jugando a la víctima siempre es un complot, son los medios en contra mía, o sea, le juega un poco a eso, Xóchitl, pero también a la popularidad. Andrés Manuel, lo que mejor tiene, su investidura más poderosa, su poder más, es la popularidad. Porque puede ser ineficiente, y lo es, puede ser violento, y lo es, puede ser un casi dictador, y lo es, puede llegar a su mañanera a decir, pues me da exactamente lo mismo, voy a hablar de lo que quiera, pero tiene el 61% de popularidad. Y Xóchitl, yo creo que si le apuesta a la popularidad, y a diferencia de Anaya, Anaya no conecta. Anaya es un robot. O sea, la gente que ve a Ricardo Anaya puede ser todo lo que quieras y haber estudiado en donde quieras. Pero yo veo a ese Tocar señor todos los instrumentos musicales. Pero, no hay forma en la que yo me lo imagine. Y tocaba todo. Sí, era muy hábil. Pero no hay forma en que yo me lo imagine sentado en una mesa dialogando más de 3 minutos. Yo siento que se va a acabar. Hombre, es muy inteligente. Pero en la mesa lo pones en un templete y no. A ver, estos académicos, si no me equivoco, hay un estudio, creo que es de Georgetown, que dice que en el fondo las elecciones las ganan aquellos candidatos o candidatas con quien la gente se le antoje sentarse a tomar una cerveza. Es justo el estudio que se hizo después de que George W. Bush ganó la elección. Un hombre claramente incompetente, electo simplemente por ser el hijo del expresidente. De hecho, resulta... Traías a un presidente como Clinton, súper fuerte, popular, etc. Exactamente, pero... Bush era un tipo agradable, tenía como un discurso populachero, era bromista, era percibido como alguien que dentro de la élite pues era como el más humano, como de alguna manera el hijo pródigo. Y yo creo que ese fenómeno de conexión emocional. A ver, el día que el presidente ataca a Xóchitl Gálvez y le dice que ella no es indígena en realidad, en el indígena, cuando ella le responde, ahora resulta ser que la 4T tiene un indiómetro, yo sí me carcajé. O sea, pensé, es la respuesta perfecta. Pero justo, perdón. No, es que lo vimos ya con Fox. Lo vimos ya en Nuevo León con el Bronco, con Jaime Rodríguez. Lo vimos con Samuel ahora. O sea, eso, la gente en la masa, en la generalidad, en los que de verdad van y votan, no en los que analizan, no en los que nos sentamos a ver los datos, sino en los que van y dicen, a mí me cae bien Fox. Oye, pero es que mira, trae todo esto. Pero ve qué simpático es, pues votas él hablando así, votan por él. Entonces, yo sí creo que mientras Xóchitl mantenga ese discurso, tiene mucho, porque Andrés Manuel justo hace eso. Y yo veo a Claudia, y Claudia, pues es que sí, yo sé que Claudia trae mucho, pero... Es que los hace ver mal. Es decir, si tú ves a Xóchitl en un puesto de tacos, le sale natural. Se los come de manera natural. Si tú ves a Claudia sentada en un puesto de tacos, ves una persona que está haciendo todo lo posible por ser simpática si no hace una y a ver. Cuando se levantan, no sabe comer un taco. Entonces a todos los dejó descolocados porque todos se dedicaron a imitar el método exitoso del presidente de andar en los mercados comiendo garnachas. Cuando nunca lo habían hecho en la vida. Pues por lo menos según a ver, se ve estamos ahí, frente a un fenómeno en donde Xóchitl parece la candidata, digamos, Claudia Sheinbaum parece la candidata de las élites, la candidata del sistema, y Xóchitl la candidata disruptiva. O sea, es un poco este fenómeno. Imagínate cómo está de Manuel Samuel, del Bronco, del propio López Obrador, en donde se presentan como los anti-establishment, porque Sheinbaum es el establishment. O sea, ¿estamos ante eso? Yo creo que sí, creo que el contraste es crucial para examinar esta coyuntura.
y lo que vemos es la polaridad entre la frescura, la libertad que tiene ella, que me parece que tiene la capacidad de plantarse frente al PRI y decirle cosas que son escuchadas como muy agresivas para los priistas, y puede decirle lo mismo a Acción Nacional tomando distancia de su agenda conservadora. No lo vemos en las opciones del oficialismo, en donde vemos fichas que están atadas. Bueno, la ofensa que es que se les describa como tapones. Y Yo que lo creo que acepten. eso son... Efectivamente, son personajes que no están teniendo esta libertad para decir lo que piensan. Tuvo un atrevimiento Marcelo Ebrard inicialmente, y después lo vemos totalmente contenido, haciendo estos recorridos sin ninguna sustancia. Entonces, creo que eso cuenta en este momento, que vemos un personaje político que se atreve, y los otros que están atemorizados, cuidando su relación con el gran personaje. Voy al tema de cómo van las cosas en Morena. No me parece poca cosa que creo que en el 100% de las mesas anteriores habíamos empezado hablando del presidente o del gobierno o de las corcholatas, y esta es quizá la primera mesa en la que estamos empezando hablando de la oposición, y eso significa un cambio en la conversación totalmente relevante. Pero déjame, voy a una cosa, una pregunta rápida, 2 rondas rapidísimas. ¿Es Claudia y es Xóchitl? O sea, ya vamos dejándolo claro. No tengo la menor idea, porque para responder eso tendría yo que estar adentro de la cabeza del presidente, que va a ser el gran elector. Bueno, entonces voy por una. ¿Es Xóchitl? Yo creo que sí va a ser Xóchitl. Xóchitl. ¿Es Xóchitl? Si es Claudia, es Xochitl. Sí, Pero eso es ya con un condicionamiento. pero primero es la oposición. Sí, Pero la oposición es 3 de septiembre y el gobierno es 6 de Si septiembre. es Xochitl, es Claudia, entonces. Ajá. O sea, jugarle a mujeres. Yo no estoy necesariamente de acuerdo. ¿No Yo crees creo que sea la No, mujer? yo creo que si es Xochitl, el presidente la va a pensar 2 veces. Y sube sube las Ebrard, probabilidades. de de Ebrard. Marcelo Noroña. Sí. Ah, sí. O sea, ¿creen que Xóchitl ha venido a...? A ver, es que las encuestas Descuadró todo. en Morena parecen no haberse movido. ¿También Pero piensa lo mismo? descuadró todo, pero falta todavía ver qué va a pasar con los procesos penales que le abrieron y hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente. Hoy la Consejería Jurídica sacó un documento con 2 Terrible. fotografías de Xóchitl Gálvez, 2 fotografías, en medio de una campaña que ya es una persecución política y en la que ella se ha vuelto ya un objetivo, porque lo que dice el presidente lo repiten los de abajo y lo repiten los de más abajo y lo dicen los gobernadores, y esto la va colocando en una situación extrañísima. Me sorprendió mucho ver que una declaración de, no sé si era de la Madrid o de Krill, que decían que tenían que esperar, porque si cuando ella pida licencia le cae la justicia, el frente se queda sin candidatos. Entonces nadie puede declinar hasta que no sepan qué va a pasar. Es un escenario posible. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar la víctima de 2006, la víctima de la chachalaca de 2006. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar convertido en la chachalaca de 2024. O sea, la víctima convertido en victimario, utilizando la misma metodología o similar, o el mismo espíritu de Vicente Fox de querer sacar a una adversaria de la contienda electoral. ¿Creen que se tambalea lo de Claudia? Yo lo sentía, digo, no antes de esta mesa, pero yo sentí que lo de Morena estaba planteado como un mero trámite. Era un trámite, pero que ya quedara estamos Claudia, de acuerdo pues. en que no crece esa campaña. Pero tampoco baja. Esa campaña ya Esa sí- llegó a un punto donde La encuesta que falta un año. de hace 6 meses Pero es la lo que misma de pasa hoy es que, entre las corcholatas. Estamos ante un proceso en donde difícilmente se pueden mover las cosas cuando están atados de piernas y de brazos. No pueden decir nada, no pueden hacer nada. Precisamente. Tienen prohibido debatir entre ellos. Solamente pueden bajar. Es inconcebible Y- que esas sean las normas de Morena. Y yo lo he dicho, Claudia es calca, Claudia es copia, está imitando al presidente incluso en cómo habla, qué cosas come, cómo hace sus giras, reproduciendo sus palabras, su retórica contra los conservadores. Y ella ofrece Como mujer y feminista, ¿cómo ves una candidata que
repite, imita el discurso y se somete de esa manera. Es una contradicción absoluta a la idea, por primera vez habrá una mujer presidenta. Pues sí, pero resulta ser que es una mujer que no está ahí por sus propios méritos, que está imitando a un hombre. O sea, es una contradicción a la agenda de autonomía y empoderamiento femenino. Yo como feminista, yo no veo a Claudia como feminista, al contrario, creo que ella en muchos sentidos ha sido una traidora a la causa feminista. Yo que siempre he marchado en la Ciudad de México, solo en este sexenio, bajo el gobierno de ella, se ha gaseado feministas, se han colocado vallas a feministas, se ha desacreditado directamente a feministas. Sí, bueno, yo no me considero feminista, pero justo yo no creo que Claudia sea una feminista. O sea, lo dijimos incluso en la mesa pasada, su gobierno ha sido incluso abiertamente antifeminista. A ver, no se ha movido la encuesta de Morena desde que esto empezó, pero creo que hay algunas conclusiones a las que ya se pueden llegar y voy de abajo para arriba. Adán Augusto se supone que era el plan B. Ya ahorita ya ni plan B es, ¿no? Bardas. O sea, es decir, con toda la lana que le metió, los espectaculares, las bardas, la única cargada era con Claudia y con él. O sea, los gobernadores hicieron también cargada con Adán Augusto y Adán Augusto sigue ahí apachurrado en el tercer lugar, muy lejos de Ebrard, muy lejos más de Claudia Sheinbaum. Peleando con Fernández Noroña. Siento que ahorita, disputándole el tercer lugar a Noroña, siento que ahorita Pero todos sabemos. ya para el presidente ponerlo como plan B sería imposible. Pero ¿no? O sea, ya eso ya no ¿por jaló, qué, ¿no? Además, o sea, por un tema de faldas, por un tema de la narrativa pública de su candidatura es que quien le ayudaba a coordinarla, pues le puso a su familia en un avión militar para que fueran al informe de labores. de Andrea Chávez, que Su abuelita está mala, Denise. ¿Perdón? Su abuelita está mala, por eso tuvieron que ir en ese avión. Exactamente, y a partir de eso la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas, pero creo que el golpe ya estaba dado. Y no es solo un tema de tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no, pero el hecho de darle un bien público, como es un avión, para trasladar a su familia, y de generar esta controversia en torno a su figura, creo que le hizo... Antes de eso, Adán, o sea, realmente si no hubiera pasado eso, Adán como quiera figuraría. Es que también me parece que es otra persona, otro personaje turbo gris. O sea, Adán es una cosa... Gris fuerte. Pero mal, o sea, no solo no quiero que se siente tomar una cerveza conmigo, no quiero que esté en el mismo lugar. Me parece que tampoco la tenía por ningún lado ganada. En todo caso, Marcelo tiene más carisma. O sea, Marcelo puede tener un poco más, a pesar de que representa también un estatus, una élite distinta, Marcelo le gana a Adán en carisma. ¿Tiene posibilidades, Héctor Marcelo, o crees que Marcelo está con tratar de picar a Claudia Sheinbaum, de molestarse porque no lo dejan debatir? Está construyendo una narrativa de salida. Marcelo es un problema y es un enigma. Es un problema para ellos, porque pues, Movimiento Ciudadano está como agazapado, esperando ver si hay una ruptura para que puedan mover esa ficha, que es a partir de un quiebre de Morena lanzar una candidatura y ver si pueden avanzar. Y es el problema que él mismo ha planteado a sus cercanos, ¿no? Es la última oportunidad que tiene, ha sido leal con López Obrador todo el tiempo, aceptó que había perdido una encuesta que en realidad había ganado para darle el paso a López Obrador. Había un acuerdo político. De hermanos. Que parecía indicar que pues, tendría posibilidades. Todo parece indicar que él a veces cree que tiene esas posibilidades y a veces ve que no las tiene y que no hay piso parejo y que todo se va para el lado de Claudia. Entonces yo creo que es un enigma que puede romper a Morena, y crear un escenario completamente nuevo. Si una foto desbalagó o desbarrancó la candidatura de Adán Augusto, pues un comentario, una cosa, cualquier cosa puede cambiar el escenario. ¿Sienten a Ebrard con vida propia, con capacidad de romper? ¿O por el contrario, con capacidad de llegar? No lo veo. A mí me parece que no tiene el empuje como para romper.
Creo que la capacidad intimidatoria del presidente es brutal. Creo que no hay nadie dentro de ese grupo que tenga el arrojo para disentir mínimamente de él. Creo que la mejor expresión de esto fue la de Monreal, que llegó a decir que él prefiere ser nada a romper con el presidente de la República. Y era el más rebelde, ¿no? Una declaración que retrata la atmósfera que hay ahí dentro. Y yo discrepo de lo de Denis sobre Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum tiene una biografía política propia. Ella está en esa posición porque viene de haber sido la jefa de gobierno de la capital de la República, y en ese sentido me parece que hay una trayectoria personal para estar en esa posición. Lo que extraño es el espacio de distanciamiento que necesita haber frente a quien hoy es el presidente de la República. Y ahí creo que hay una diferencia con lo que decía Héctor frente a los tapados en la era priista, porque sí veíamos de inmediato un proceso de distanciamiento que terminaba tarde o temprano en parricidio del presidente con el antecesor. Y aquí lo que vemos es que no hay ningún acto de distanciamiento. Lo veíamos siempre en los candidatos que empezaban a hablar con un lenguaje distinto. Y aquí lo que vemos es esta forma de mimetizarse con el presidente. Sí, Pero es la historia de los tres sobres. A ver, sí, tiene trayectoria en cuanto a que fue electa jefa de gobierno, pero ella sería nadie sin Andrés Manuel López Obrador. Él la ha creado, él la ha construido. A mí me parece que ella, de haber estado en otro partido, no tendría la posición que ahora tiene. ¿Quién sabe si en otro partido fuera Claudia? Es decir, yo creo que Claudia tiene mucha capacidad, es doctora, es de izquierda, estuvo, o sea, es una mujer que ha peleado. Si en otro partido la dejaran, no, pero quién sabe si fuera. Yo le reconozco todos esos méritos, digamos, de haber ganado la elección, de ser doctora, etcétera. Pero lo que sí le cuestiono es tirar por la ventana su formación científica, el tomar decisiones de política pública con base en evidencia, el apoyar la política energética petrolera de este gobierno, el haber hecho experimentos de ivermectina, sin consentimiento de la población. O sea, esta mimetización de su actuación en el poder y de las posiciones que ha tomado, yo diría sobre todo en los últimos 2 años, desde que ya empezó a percibirse como candidata, porque ella subraya con mucha frecuencia: yo voy a dar continuidad pero con sello propio, continuidad con cierto cambio, porque yo soy científica, yo soy ingeniera en temas ambientales. A ver, hay una sola muestra de su rompimiento o de su distancia con Andrés Manuel López Obrador en los temas centrales. No hay ningún rompimiento o ningún matiz. Ella dice, bueno, es que hay paneles solares en la central de abastos. Eso no significa echar para atrás la reforma, la visión de la Cuarta T con respecto a las energías renovables. ¿Están de acuerdo? Hombre. O sea, ese botón de muestra no significa una toma de postura distinta con respecto a uno de los grandes temas nacionales. A mí me parece que sí, retomo la palabra, mimetiza, copia, calca y repite una y otra vez las posiciones del presidente para que la elija a ella. Porque las corcholatas, son las reglas. Claro, las corcholatas perciben que mientras más cerca estén de Andrés Manuel López Obrador, mayor es su posibilidad. Es que es brutal, porque la única relación que se puede establecer con él es la del sometimiento. La única manera de avanzar, persistir y durar es mediante el sometimiento. Pero había una vieja historia priista de los 3 sobres que recibía el nuevo presidente, ¿no? Que los tenía que guardar en el cajón y que le dejaba a su antecesor para cuando empezaran los problemas. Y en alguno de esos sobres venía, pues échale la culpa, pues ya no queda de otra, a mí, al que está atrás. El que vaya a heredar el problema económico, el problema de seguridad, el problema de salud, todo lo que se viene encima, pues tarde o temprano va a tener que voltear a ver lo que hicieron y de lo que formó parte a lo largo de estos 6 años. Yo creo que ese alejamiento y esa ruptura es inevitable.
este primer mes y medio, 2 meses de corcholatas, nos dan una señal de cómo va a ser López Obrador ya en la campaña. Es decir, primero, ¿ven a un presidente que ha perdido peso, una mañanera que ha perdido interés? Y segundo, ¿ven a un presidente que sí va a ser él el candidato, independientemente de quién aparezca por Morena en la boleta? O sea, la pelea es contra él y él sí se va a meter. ¿Ven algo de esta naturaleza? Empiezo contigo, Carolina. Yo sí veo que el presidente va a ser él, es él, a partir de sus extensiones. Y sí, coincido también entre más se parezcan a él, se sienten mucho más cobijados. Yo no sé si Marcelo en este momento sienta de que hice todo. O sea, es esa novia que te dice, Hasta se le ve. hice todo. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, yo sí creo que Marcelo trae una cosa ahí de que en qué fallé, ¿no? Se le ve el Te di- puchero. claro, se le ve el puchero, te di todo en 2010, te di todo otra vez, te di todo el tiempo, ¿no? Entonces por eso hay esa animadversión con Claudia, porque Claudia es la otra que llegó a meterse en esa relación, ¿no? Entonces, No, y de hecho él hoy tuitea que qué bueno que Claudia hable de seguridad, pero que ojalá recuerde que los verdaderos responsables de la seguridad Como quiera le salpicó. son el presidente y él. O sea, él sí está tratando de generar cierto debate en torno a propuestas despechada. dentro de una caja. Marcelo Marcelo está en despechada. Es como si me dijeron que así era como funcionaba, ¿por qué no soy el candidato ya? Y porque además es muy poco probable que no sea, ¿no? Entonces creo que sí, la elección será siempre de Andrés Manuel y quien ponga en su extensión, pero yo no sé si la mañanera ha perdido fuerza. Creo que ha perdido fuerza en un sector, incluso acabo de ver una encuesta, la gente con más estudios académicos es la gente que menos quiere al gobierno. La gente con menos estudios académicos es la gente que más apoya, ¿no? En la encuesta. Como el PRI en su momento. Exacto. Entonces, no creo que haya perdido, creo que hay un sector que se está deslindando de la mañanera, pero la popularidad de Andrés es otra vez alta. Yo creo que sí está perdiendo un poco el control que llegó a ejercer sobre las conversaciones públicas. Lo decías hace un momento, no estamos empezando con lo que sucede en ese campo, sino con lo que está pasando en la oposición. Y las señales son muy claras de que la ley no va a ser estorbo para que él esté haciendo campaña, no solamente con lo que dice, sino la manera en que distribuye los recursos. Creo que hay un desafío constante a las autoridades electorales, a las resoluciones judiciales y este desafío de háganle como quieran, pero yo voy a seguir defendiendo mi proyecto y la ley no me limita en nada. Yo creo que ya han pasado muchos años de que conocemos a López Obrador en México. Sabemos cómo es, sabemos lo que hace, todo está cantado, no va a haber absolutamente ninguna sorpresa. Dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y los eternos sorprendidos se volverán a sorprender. Pero imaginen un presidente tan autoritario que a sus candidatos les diseña la campaña. Y no solamente les diseña la campaña, sino que les deja los cargos que van a ocupar cuando él se vaya. Y dice, tú vas a ser el líder del Senado y tú de la Cámara de Diputados. O sea, es increíble. Y luego pensar que un presidente así no va a intervenir, no va a hacer todo lo que sea necesario para no soltar el poder, pues yo creo que ya es, pues el que no lo quiere ver, no lo ve. Varios comentarios. Yo veo muy poco probable que Marcelo rompa y se vaya con otro partido. Recordemos, este es un hombre que salió de México precisamente por lo que había en su contra con respecto a la línea 12. La capacidad de revancha y de hostigamiento y de persecución por parte del presidente y los suyos frente a alguien vulnerable como él hace que se quede dentro del redil. Segundo, creo que lo más notable que hay con respecto a Andrés Manuel López Obrador en la campaña, sí, la va a hacer él por quien sea la corcholata, pero es este desafío a la legalidad. Acaba de impugnar lo que le mandó decir el tribunal y también lo que le manda decir el INE con sus medidas cautelares, diciendo yo no tengo por qué callarme, están coartando mi libertad de expresión cuando está en plena violación de una ley electoral que él mismo impulsó. Pero ese desafío a la legalidad, yo creo que de aquí a la elección va a ser constante. Y abre también otra interrogante. Imagínense un escenario en el cual Xóchitl gana la elección. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel López Obrador y Morena y la 4T aceptarían el resultado?
con este INE, además este INE debilitado, este INE ambiguo, este INE a veces que no asume las posturas, timorato, y además un tribunal electoral que ya básicamente dijo, pues ya hicieron lo ilegal y pues ahí vamos corriendo detrás de ustedes que todo lo están haciendo de manera ilegal. La única que planteó el proyecto diciendo todos están violando la ley fue la magistrada Janine Otálora. Los demás ya asumieron que jueguen en la ilegalidad. Imagínense un escenario post-elección que gana Xóchitl. Xóchitl, ¿de veras creen que el presidente aceptaría la derrota? Se los planteo como escenario hipotético. ¿Sí o no? Pues yo creo que tuvimos un ejemplo en Washington hace unos años con la actitud del presidente Trump, ¿no? Esa alma gemela de Andrés Manuel López Obrador. Pero no es él el que está o sea, no es él el que pierde la elección. No, pero es su legado. Por eso cuando Delfina pierde el Estado de México frente a Del Mazo, todo el mundo decía no va a aceptarla y la terminó aceptando. O sea, no es lo mismo. Él aceptar una derrota, nunca. Él aceptar un error de él, no. Pero las ajenas, quién sabe, no sé. Esa no sería ajena, ¿no? Porque sería su campaña, o sea, porque al final de cuentas es la más propia que pudiera haber. No, pero es la continuidad de la cuarta transformación. Sí. Les siembra la duda. No, jamás ha aceptado en toda su vida un resultado electoral que no lo favorezca. Eso lo ha hecho siempre. No veo por qué lo haría de otro modo. Pero hay algo muy preocupante que es el humor social. Yo veo en muchos sectores del país a la gente muy enojada, muy crispada por razones las que sean. Pero la violencia desbordada de una manera que no habíamos visto con esa intensidad, ¿no? Y eso me preocupa porque creo que va a ser una elección en donde ya se metió el narco, va a quitar candidatos, va a palomear candidatos, va a secuestrar candidatos. Lo que vimos en el 21, pero recargado. Dinero del narco, relaciones ya claras de gobernadores con narcotraficantes, videos de presidentas la alcaldesa de Chilpancingo. Desayunando con un señor que ha decapitado personas y ha calcinado gente y ha arrasado pueblos enteros, departiendo amigablemente. Entonces creo que se va a meter ahí un factor donde esos señores también van a contar, también van a... Y hay otro factor aquí, el ejército, ¿o no? No va a ser un poder fáctico que va a estar... ¿Va a tratar de incidir? Incidiendo en el proceso electoral o el postelectoral. Y antes de que se nos acabe el tiempo, quiero poner sobre la mesa el tema de los libros de texto, que ha generado una enorme polémica por lo que incluyen y por lo que ya no incluyen. ¿Qué te parece, Héctor? No, ha sido un escándalo que ha aprendido muy rápidamente porque comenzaron a circular en redes sociales algunos ejemplos de lo que van a ver los niños. Es una verdadera barbaridad lo que ha circulado en términos de oscurantismo, de rechazo a la ciencia, de rechazo al conocimiento, de desprecio por la historia y sobre todo de adoctrinamiento y manipulación política. Las juntas o las reuniones, cuando decían discutan en grupo en la primaria, hagan grupos y discutan, eso ya no existe. Ahora se llaman hagan una plenaria. Dice el libro de texto, para niños de primero y de segundo año, que hagan plenarias, todo cargado de ideología, cosas verdaderamente escandalosas. Incluyen el capítulo de la caída del Repsamen en el terremoto de 2017 y en el párrafo siguiente dicen Claudia Sheinbaum pidió disculpas a los padres por los errores que pudo haber cometido la delegación. Todo está salpicado de una serie de cosas que son verdaderamente escandalosas. Haría falta que nos volvieran a contar la historia de cómo se hicieron los libros de texto cuando los hicieron Torres Bodet, Martín Luis Guzmán, Arnaiz y Freg, los que formaron esa comisión y cómo se prepararon. Valdría la pena que nos refrescaran esa historia. Pero hoy tenemos a Marx, no sé qué, ¿no? Marx Arriaga. Sí. ¿Detectas, Jesús, por un lado descuido y por otro lado ideologización? O sea, es decir, una parte de descuido en donde el sistema solar está mal puesto, 15 páginas de matemáticas, ¿no? Una parte como de desdén, desprecio, pero luego una inyección ahí, ¿no? Yo lo que veo sobre todo es soberbia. Me parece que lo que más se percibe en la manera en que se ha
tratado el asunto, es esta arrogancia con la que un grupo tiene la verdad, lo que haya de crítica es irrelevante, quienes salgan a plantear una visión distinta son desconocidos, despreciados totalmente, porque hay esta especie de vanidad moral de que la historia está de su lado, las causas del progreso son su propiedad y todos los demás están rumiando porque pierden sus privilegios. Entonces yo creo que es quizá uno de los espacios en donde más visible es esta arrogancia que comunica López Obrador cotidianamente, en donde hay un desprecio absoluto por lo que diga alguien más. Y desprecio absoluto también por los procesos legales, claro, conforme a los cuales se tienen que armar los libros de texto, que incluyen reuniones, comisiones de expertos, revisión, incorporación de los padres, de familia, etcétera. Todo lo que se saltaron en este proceso. Pero estoy de acuerdo con tu diagnóstico de la arrogancia, pero le incluyo algo que me parece más grave, el efecto de estos libros. Porque ¿de dónde veníamos antes de la pandemia? De un sistema educativo ya de por sí pésimo. O sea, en las pruebas PISA, cuando todavía se aplicaban, éramos el último país en términos de la capacidad de enseñarle a los niños habilidades necesarias para progresar en el mundo. 7 de cada 10 niños salían de primaria sin conocimientos básicos de matemáticas. 6 de cada 10 sin conocimientos básicos de español. O sea, de ese sistema veníamos, de brechas muy grandes, brechas que inciden en las históricas desigualdades que venimos acarreando. Estos libros de texto, ¿qué van a hacer? Van a exacerbar esos problemas. No les vamos a estar proveyendo a los niños de México herramientas útiles para estar en un mundo competitivo, globalizado. Yo no tengo nada en contra de hablar de saberes comunitarios, de que se hable de diversidad sexual, de inclusión. O sea, esas agendas progresistas a mí no me molestan, pero sí me molesta que se excluya lo que es central para la educación de alguien en el mundo hoy, que es ciencia, tecnología, matemáticas. Yo he visto ya los libros. En el libro de texto de primero, de primaria, que además la redacción está hecha como si los niños ya leyeran en primero de primaria, pero tienen ejercicios como ¿eres opresor o eres oprimido? O sea, ahí se ve ese fenómeno de la ideologización, pero aparte, esa es realmente la pregunta, los ejercicios que deberían estar haciendo los niños de primaria. Esto es lo que les va a enseñar a pensar críticamente, a usar una computadora, a incorporarse a la innovación. O sea, el mundo está innovando mientras nosotros estamos aquí sentados. Todo lo que se está haciendo con inteligencia artificial y demás. Hay un relato en los libros en donde una niña y su abuelita se enferman de COVID. Y van con el médico y les dicen que se vayan a su casa y se aíslen. Y dice, mi abuelita hizo un té con tomillo, hierbabuena. Entonces te dan un párrafo completo de la receta de herbolaria que está en el libro de texto para curar el COVID. Para curar o atacar algo que mató 800,000 mexicanos. Hasta me acomodé, ¿verdad? Es que tiene muchas cosas mal. O sea, claro, la soberbia, pero yo lo que más veo es que hace lo mismo, que replica lo mismo que replican todas las cosas. Juega con las verdades a medias. ¿Los libros de texto necesitan cambiarse? Sí. Entonces juega con esa verdad. Si a mí me dices, oye, van a reformar los libros, yo digo, qué bien. Hay que acabar con la corrupción. Ah, no. Por supuesto, me parece que hay que hacerlo. O sea, juega con el discurso así, maniqueándolo, o sea, diciendo, hay que cambiarlo porque están mal. Sí, yo también creo que el sistema de educación es un sistema, como dijo Lamarck, es un sistema retrógrado y no se está funcionando, ¿no? Y ciertamente hay cosas que hay que modificar, pero luego vienen estas modificaciones que son peores que las que teníamos, ¿no? Entonces, y eso hace con todo, ¿las instituciones necesitan ser renovadas? Sí, por supuesto. Se están robando el dinero cuando entregas
por ejemplo, las madres de familia, claro, se lo están robando, hay que renovar esto, pero luego lo hace peor de lo que estaba. Entonces creo que en los libros es el ejemplo de la misma metodología que siguen todos. Sí se necesitan reformar los libros, totalmente. Ayotzinapa, Denise, para cerrar con ese tema. Pues lamentable la salida de los 2 últimos miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes y se van por la renuencia de la Sedena a entregar información que contribuiría a esclarecer el caso. O sea, este presidente tuvo algo que podemos celebrar. Volvió a invitar al grupo de expertos, dijo que se abran todos los archivos, que se conozca la verdad, pero en la medida en la que la verdad empezaba a incluir a miembros del ejército, a miembros de este poder fáctico con el cual él cogobierna, y la Sedena empezó a rehusarse a entregar esa información, entonces ya se les volteó. O sea, la semana pasada el presidente ya criticó al GIEI, ya dijo que había una campaña en contra del ejército, una campaña de desprestigio, ya dijo que cómo es que se molestó mucho cuando la ONU sacó un pronunciamiento diciendo, ¿qué es esto? Hay que, Eso es lo que decía Pau Carolina, decir, oye, es que la investigación de Ayotzinapa fue un desastre. Muy bien. Bueno, vamos a cómo lo hacemos peor, ¿no? Que se conozca la verdad siempre y cuando la verdad se no me ajuste afecte. Cuando Sí. la verdad no Es la verdad que afecte yo digo. al general Cienfuegos. Lastime a mis aliados. Exacto, la verdad no afecte a la Sedena, la verdad no afecte. A ver, hasta el día de hoy todavía no sabemos por qué había elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula. No, sí sabemos. ¿Perdón? No, sí sabemos. No, porque tenían un dron y demás. sí, Sí, claro que sabemos. sí, pero a lo que me refiero es que no ha habido rendición de cuentas por eso. O sea, y que hay personas encarceladas que han sido torturadas. Hay verdades a medias. Todavía no sabemos exactamente qué ocurrió con el Batallón 27, con el Batallón 41, todo lo que está en el reporte de los miembros del GIEI, que además se van y dicen, ojalá siga la investigación, pero yo soy muy pesimista con respecto a eso. Yo no creo que vaya a haber una investigación subsecuente. Los padres ya no confían ni en Alejandro Encinas, ni en la COVAC, ni quieren una reunión con el presidente y el presidente ya se las negó. Yo no creo en el GIEI como si hubiera entregado en lugar de un informe la Sagrada Escritura. Creo que reveló muchos defectos y muchas partes oscuras de la Procuración de Justicia en México, del sistema de justicia en México. Para eso sirvió. Pero creo que luego incurrió en prácticas semejantes, mintió, torció pruebas. Estoy en total desacuerdo. Sí, eso daría para una gran discusión porque para una mesa aparte. Yo he seguido durante 10 años el caso. Yo He leído miles de páginas del Yo expediente también. y aparece de manera muy clara en esto del basurero, de cómo se dio la historia de que les dieron el video, los mismos marinos les dieron el video por una orden del presidente. Los marinos no sabían que tenía el Claro que video. sabían. Se No. los pasaron en una presentación. Sí, pero Vieron todos, pero sí, bueno. solo en fin, fue hasta que se me hace Ángela como un Buitrago como un vio detalle. cuadro a cuadro, se dio cuenta de cosas que la Marina ni siquiera había percibido. Eso fue una presentación que les hicieron a ellos en un video de 2 horas. Es que creo que va otro para día muy le largo. tomo. Nada más, solamente el quiero punto, decir esto. Los perpetradores libres y algunas veces dirigiendo la investigación. Los mismos que los desaparecieron, convertidos en los guías destinados o encargados de investigar sus propios crímenes. El crédito que les dieron, la manera en la que los liberaron. Hoy, no sé, cerca de 40 personas que estuvieron involucradas en la desaparición de los estudiantes se hallan en completa los libertad porque los y torturaron. algunos convertidos en testigos protegidos, dando pruebas para desviar todavía más la investigación de la posible responsabilidad que tuvieron. El GIL está en las escuchas de la DEA como responsable directo de la operación cometida esa noche. Bueno, el GIL ya no se llama el GIL, ahora se llama Juan. A ver. Y Juan le empieza a guiar la investigación de la verdad.
Entonces, pues todo quedó revuelto. Para no extendernos, el todo punto quedó es, torcido. está peor ahorita que como estaba antes. Está igual de oscuro, de laberíntico, y va a ser muy difícil recuperarlo. No, a mí me parece que no está laberíntico, a mí me parece que está muy claro. Intervinieron las policías federales, municipales y estatales en la desaparición. Hubo un alcalde de Iguala involucrado con el narcotráfico. Hay participación por omisión o por habiendo estado ahí de personal del ejército. Hubo comunicación toda esa noche y conversaciones subsecuentes reveladas en las que el C4 estaba enterado de lo que está sucediendo. En pocas palabras, ha habido obstaculización de una investigación profunda, ha habido mucho ocultamiento y ahora hay un presidente que no quiere que se sepa la verdad sobre qué sucedió con el ejército esa noche. Oye, luego nos aventamos una mesa. No, esa va a estar, A ver, va a estar buena. Y es Pero necesario. les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, como siempre. Muchas gracias. 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 Carolina. Gracias, Denise. Gracias, Héctor. Gracias. Soy Carlos Loret de Mola. Muy agradecido por su atención.